hoy es un buen día para tener un encuentro con el Señor en el que Él nos hable. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur. Le envío un fuerte abrazo y mi oración por usted. Y agradecer una vez más esta oportunidad. Gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube, Encuentros con el Señor Dios Habla Hoy. No olvide ponerle me gusta, pero lo más importante, escuche estos mensajes, sea desafiado por la palabra de Dios en un encuentro con Él y compártalos. Compártalos con personas que necesitan escuchar de la palabra del Señor. Hoy estamos cerrando prácticamente el mes de marzo y tenemos un gran desafío. En la palabra del Señor voy a compartir a lo largo de este mensaje el pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 11. Es un pasaje maravilloso porque nos muestra una galería de hombres y mujeres extraordinarios que confiaron en Dios. Pero déjeme decirle algo de antemano. Cuando hablo de extraordinarios, no significa que hayan tenido más capacidades que nosotros, que hayan sido realmente superhombres o supermujeres. Todos los que aparecen en este pasaje y en la Biblia completa eran hombres y mujeres como usted y como yo, comunes y corrientes, seres humanos tradicionales. Sin embargo, sí hubo algo que los hizo especiales y que los hizo extraordinarios. Pero no era un poder especial. No eran capacidades especiales, o no era que fueron fabricados de una manera mejor que nosotros. Le creyeron a Dios. Por eso a este capítulo se le llama la galería de la fe, o la galería de los héroes de la fe. Porque encontramos una descripción de hombres y mujeres que le creyeron a Dios, confiaron en Dios y actuaron como que Dios les estaba diciendo la verdad. Obedecieron confiando en el Señor. Y ahora no solamente están aquí en la Biblia, siguen desafiando nuestras vidas con su ejemplo. Cuando uno lee este capítulo, pareciera que estamos entrando realmente a un museo, a una galería como el Salón de la Fama, pero aquí una galería de hombres y mujeres de fe, héroes de la fe. Pero quiero compartirle en este día que usted puede estar aquí. Sí, no hablo de que lo anotemos en la Biblia, pero sí que entre a esa galería de héroes de la fe. Usted y yo podemos, porque lo que el Señor nos muestra en su palabra es que no son ciertas habilidades o superpoderes los que provocan que un hombre o una mujer pueda creerle y ser un instrumento de cosas maravillosas. Yo quiero mostrarle en este mensaje al menos 4 características que pueden ayudarnos a entender y a creer que podemos ser verdaderamente héroes de la fe. Ser parte de esa galería maravillosa que pueda inspirar a otros a creerle a Dios, a confiar en Él y en actuar como que les está diciendo la verdad. Vamos a orar, ¿le parece? Padre Celestial, ayúdanos en este día. Tenemos un gran desafío delante de nosotros y es vivir en este mundo y vivir nuestras vidas creyéndote a ti y actuando como que nos dices la verdad. Permítenos ser héroes de la fe. No para vanagloria, Señor, sino para testimonio, para animar a otros a creer y a confiar en ti. Usa este mensaje, Señor, para que llegue a muchas personas que necesitan levantarse en tu nombre. Y oramos en tu nombre también, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a ir recorriendo este pasaje de Hebreos capítulo 11, pero permítame iniciar entonces con una de las primeras características que encontramos que nos puede ayudar a convertirnos en héroes de la fe. Y esa primera característica es que las personas que son héroes de la fe le creyeron a Dios. Obviamente, le creyeron a Dios. No solamente creyeron en Él, también le creen a Él. Le creen de manera permanente y continua. Caminan creyéndole al Señor. Por eso quiero compartir los primeros versículos de este capítulo 11 de Hebreos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El pasaje nos comienza hablando de certeza, de convicción, en cosas que no vemos, pero es importante que una vez más aclaremos que no se trata de que creamos y confiemos en cosas que no vemos y que deseamos que sucedan, o que deseamos que pasen, o que nos imaginamos que existen. Estamos hablando de certeza y convicción en lo que Dios dice.
una certeza y una convicción en que sucederá lo que Dios afirma. La clave de la fe es lo que Dios habla, lo que Dios promete, lo que Dios afirma que hará. Porque Él lo dice. Esperamos cosas que no vemos porque Él nos dijo que vendrán. No es porque deseemos que lleguen, pero tiene que ver con la palabra del Señor. Por eso comienza diciéndonos entonces que la fe es esa certeza de lo que se espera, de lo que Él promete que vendrá. Esa convicción de lo que no vemos, pero que sabemos que sucederá porque Él lo dijo. Y por eso dice en el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esto es así. Dios nos dijo cómo creó el mundo. Usted puede leer Génesis capítulo 1. Dijo sea la luz y fue la luz. Dijo que haya agua y comenzó el agua. Que se separe la tierra del agua y se separó. Todo por la palabra de Dios. Y es por la fe que creemos que así fue. El mundo y la ciencia puede querer darnos miles de explicaciones de cómo inició la vida en este planeta. Pero los que creemos a Dios, aceptamos que fue creado por su palabra, porque Él habló y fue hecho. Por la palabra de Dios fue creado el universo. Y así comienza esta hermosa galería de héroes de la fe, confirmándonos que todo tiene que ver con que creamos a lo que Dios nos dice. Hoy, la fe en Dios y creerle a Él se ha convertido en un problema para la humanidad, incluso para aquellos que nos llamamos cristianos. Porque hoy en día lo que queremos es ver para creer. Necesitamos pruebas tangibles, pruebas que nos convenzan. Pero con el Señor no es así. Lo que el Señor espera es que creamos en Él y en lo que Él dice solo porque Él es Dios y porque Él no miente. Así como lo hicieron hombres y mujeres en la historia bíblica. Por ejemplo, permítame leerle del versículo 11 al versículo 16 aquí en Hebreos capítulo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Nota usted? Todo es porque creyeron, porque confiaron y actuaron como si Dios les estuviera diciendo la verdad. Y luego en los versículos 20 al 22 dice también, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Si notan estos pasajes, habla de hombres y mujeres que creyeron en cosas que habrían de pasar. Incluso pasaron cuando ellos ya no estaban. Pero confiaron en cosas que habrían de pasar porque Dios se los dijo, le creyeron a Dios y actuaban como que les estaba diciendo la verdad. Ahora, si le leo del 28 al 31, escuche también. Por la fe, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Nota por favor ahora este conjunto de personas. Está hablando de gente que hizo cosas ilógicas porque le creyeron a Dios. Como poner la sangre en las puertas para que no murieran sus primogénitos. Era algo ilógico, pero ellos lo hicieron confiando en el Señor. Cruzaron el mar rojo en tierra, en seco, con los muros de océano a su alrededor. Era algo ilógico, pero lo hicieron porque le creyeron al Señor.
y luego dar vueltas alrededor de Jericó para destruir toda una muralla. ¿Quién hace eso? Es algo ilógico, pero ellos lo hicieron porque le creyeron al Señor. Tanto lo de pintar la sangre en los dinteles, como cruzar el mar en seco y derribar los muros de Jericó dando vueltas y tocando la trompeta, son cosas que Dios les dijo. No se le ocurrió a ellos ni decidieron que Dios podría hacer lo que ellos quisieran. Eso no era fe. La fe para ellos era escuchar lo que Dios les decía y creerle a Dios y actuar, hacer lo que tenían que hacer como que les estaba diciendo la verdad. Y eso les permitió ser hombres y mujeres que vieron maravillas e hicieron maravillas porque le creyeron a Dios. ¿No podemos hacer lo mismo nosotros en este día? Dios sigue hablando. Dios habla hoy y lo hace a través de su palabra y nos sigue diciendo cosas muy personales para nuestra vida. También nos muestra cosas que vienen en el futuro y nos confirma cosas que sucederán si no se cumplen ciertas condiciones. Él sigue dando mandamientos. Lo que nos toca a usted y a mí, al mundo entero, es creerle a Dios y actuar como que nos está diciendo la verdad. Eso es la fe. Y eso es lo que está necesitando el mundo hoy. Y todo debe comenzar cuando se levanten verdaderos héroes de la fe, hombres y mujeres. Usted puede ser uno de ellos, puede ser una de ellas, si tan solo le cree a Dios. Si vive en esta vida creyéndole al Señor lo que dice en su palabra y actuando como que le está diciendo la verdad. Pero encuentro en esta hermosa galería de héroes de la fe una segunda cualidad, una segunda característica que tienen hombres y mujeres que son héroes de la fe. Y es que se ofrecen a Dios. Se ofrecen a Dios, le ofrecen su vida y le ofrecen lo que tienen. Porque no solamente hablan de que le creen a Dios, no solamente dicen que confían en Dios, se nota su fe por su entrega, por su compromiso, por su confianza en Dios al grado de entregarle su vida y entregarle lo que son y lo que tienen. Los héroes de la fe no ven su inversión en el reino como sacadera de dinero o como exigencia de Dios queriéndonos quitar lo más preciado que tenemos. Y no lo ven así porque están dispuestos a entregarlo todo porque le creen a Dios y confían en Él. Estos hombres y mujeres que vemos en este capítulo y hombres y mujeres que vemos en la Biblia están ahí y los conocemos porque se entregaron a Dios y le entregaron a Dios lo que Él les pedía. Eso los convirtió en héroes de la fe. Mire, en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ellas. Está hablando de Abel y de Caín. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero dice que Abel ofreció más excelente sacrificio, dice que ofreció de lo mejor de la tierra, de lo mejor que él tenía. Y Caín solamente ofreció un fruto, una ofrenda. Marca una gran diferencia. Cuando estamos entregando lo mejor, estamos demostrando que le creemos a Dios y creemos quién es Él. Si usted le cree a Dios, entonces está dispuesto a entregarle, está dispuesta a entregarle todo, su ser completo y todo lo que es y todo lo que tiene. En los versículos 17 a 19, estamos en Hebreos 11, también nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Note la fe de Abraham. Dios le había pedido a su hijo, ¿y qué fue lo que hizo Abraham? Se lo ofreció. Porque confiaba en que Dios era poderoso, al grado de que si mataba a su hijo, aún de ese hijo muerto, Dios le daría descendencia, porque Dios se lo había dicho. Yo no sé qué pasó en la mente de Abraham cuando Dios le pidió a su hijo. Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia, de él tendrás descendencia. En ese momento Isaac era un adolescente, aún no tenía hijos. Y luego Dios le dice, ofrécemelo en holocausto. ¿Por qué Abraham no se negó?
porque le creyó a Dios. Y actuó como que Dios le estaba diciendo la verdad. Dios le dijo, de él tendrás descendencia. Así que Abraham dijo, no sé cómo, pero lo tendré de él, aunque lo mate. Y por eso no le negó a su hijo. Se lo ofreció. Los que le creen a Dios y confían en él son capaces de entregarlo todo. No se guardan nada para sí, no excluyen a Dios de nada de lo que son o de nada de lo que tienen. Pueden entregarle cualquier cosa en cualquier momento. Como en Lucas capítulo 14, versículos 26, 27 y 33, cuando Jesús habla con sus discípulos y les dice, si alguno quiere venir a mí y no aborrece a padre y madre, esposo, esposa, hijos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y si alguien no está dispuesto a tomar su cruz y venir en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y si alguien no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A eso se refería el Señor Jesús. Para poder vivir esta experiencia de fe y ser héroes de la fe, necesitamos estar dispuestos a entregarle todo y a entregarnos por completo a Dios. Eso hicieron estos hombres y mujeres de la galería de héroes de la fe. Eso hicieron hombres y mujeres de toda la Biblia y lo han hecho hombres y mujeres de la historia del cristianismo en el mundo. Entregar y entregarse. Usted y yo también podemos hacerlo. Podemos ser héroes de la fe si estamos dispuestos a entregar y a entregarnos lo que sea que Dios nos pida. Nuestras ideas preconcebidas, aquellas cosas que nos enorgullecen, nuestros hábitos pecaminosos, nuestra falsa sabiduría personal, si todo eso se lo rendimos a Dios, creyéndole y actuando como que nos está diciendo la verdad, usted y yo podemos ser parte de estos héroes de la fe que hacen que el mundo conozca al único Dios verdadero. ¿No quiere ser un héroe de la fe? Ahora, una tercera característica que puedo encontrar en este hermoso pasaje de Hebreos capítulo 11. Los héroes de la fe, su anhelo es agradar al Señor. Sí, su anhelo más profundo es agradarle. Esa es su prioridad. Para ellos es lo más importante, agradar a Dios. Por eso se convierten en héroes. Aman tanto a Dios, lo reconocen como lo que es y solo piensan en hacer las cosas que Él ama y que a Él le agradan. Porque su anhelo profundo es agradar a Dios. Mire lo que dicen los versículos 5 y 6. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Nota usted? Una vida que agradó a Dios, tanto agradó a Dios que Dios se lo llevó vivo al cielo. Enoc dice la Biblia que caminó con Dios. Y aquí nos está confirmando que vivió una vida que agradó a Dios. Y hay quien dice que vivió una vida tan agradable, que agradó tanto a Dios, que Dios dijo, ya quiero que vengas conmigo, y se lo llevó vivo, lo arrebató al cielo. Usted y yo podemos vivir también agradando a Dios, caminando con Él cada día en una relación íntima, personal, de amor con nuestro Dios. Y eso por amor nos hará mover nuestras vidas para hacer todo lo que a Él le agrada. Y eso nos haría confiar en el Señor. Por lo tanto, caminaríamos por fe, creyéndole al Señor y actuando como que nos está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque lo queremos agradar. Como lo dice también el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 4, cuando afirma que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No nos enredamos en los negocios de la vida. No practicamos ciertas costumbres, no tenemos ciertos hábitos, no cometemos ciertos pecados, no cometemos ningún pecado, mejor dicho, porque nuestro anhelo más profundo es agradar al Señor. Nuestra música que oímos, la forma como hablamos, la forma como nos arreglamos, la manera como nos comunicamos y nos relacionamos con la gente, tiene que ver con agradar a Dios. Si usted y yo viviéramos buscando agradar a Dios en todo, no nos enredaríamos en los negocios de la vida y convertiríamos nuestras vidas en personas que se entregan a Dios y que le creen a Dios
Y eso nos convierte en héroes de la fe. Hombres y mujeres en la Biblia, que están en esta lista de Hebreos 11 y en toda la Biblia, fueron hombres y mujeres que buscaron agradar a Dios. Moisés es un ejemplo de ello. Aquí mismo en Hebreos capítulo 11, en los versículos 23 al 27, se nos dice de Moisés: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Se da usted cuenta? Moisés mismo rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó disfrutar de los placeres y las riquezas de Egipto y lo cambió por el maltrato del pueblo de Israel. ¿Por qué lo hizo? Porque quería agradar a Dios. Escogió agradar a Dios. Tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque quería agradar a Dios. Dice el pasaje que veía el galardón. Veía que lo más importante era estar con el Señor, agradar a Dios, tener su encuentro con Dios y recibir lo que Dios le había prometido. Por lo tanto, no tuvo problemas para hacer todo lo que agradaba a Dios. Usted y yo podemos hacer lo mismo. Si comenzamos a vivir nuestras vidas buscando agradar a Dios, y que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, que todo lo que digamos, la manera como tratamos y cómo vivimos y nos movemos en el mundo agrade a Dios, podríamos llegar a ser héroes de la fe. Hombres y mujeres que dan un testimonio de un Dios vivo, real, que galardona a los que creen en Él y confían en Él y le obedecen. Y eso me lleva a la última cualidad que quiero compartir que encuentro en estos hombres y mujeres que están en la galería de los héroes de la fe. Su pasión es obedecer a Dios. Yo puedo analizar la vida de los héroes de la fe que aparecen en toda la Biblia y los que se registraron aquí en Hebreos capítulo 11. Y puedo darme cuenta que la pasión de cada uno de ellos fue obedecer a Dios. Para cada uno de ellos, la voluntad de Dios no era una opción, era una orden. Cuando Dios hablaba de su voluntad y decía lo que iba a hacer en el mundo, ellos inmediatamente lo tomaban como un mandamiento. No era una opción de decir si quiero o no quiero. Lo hacían por amor a Dios, porque querían agradarlo a Él, porque confiaban en Él, porque le creían a Dios y entonces actuaban como que Él les estaba diciendo la verdad. Y obedecieron. Obedecen porque aman. Los seres de la fe obedecen porque aman y no les cuesta nada obedecer. No reprochan, no se quejan, no lo hacen a fuerzas o por obligación, lo hacen porque aman a aquel que dio su vida por ellos y los escogió para seguirle. Y aquí tenemos algunos ejemplos claros. En Hebreos capítulo 11, versículos del 7 al 9, hablando de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Miren, nos habla de Noé y nos habla de Abraham. Obedecieron. Noé obedeció una locura. Invertir su vida y la de sus hijos y la de sus nueras y la de su esposa en construir durante años un arca en un lugar donde no había ni mar y en un lugar donde nunca había llovido. Pero obedeció a Dios y se salvó él y su familia. Y Abraham obedeció una locura. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. No sabía ni a dónde iba a ir, pero él estuvo dispuesto a obedecer lo que Dios le dijo. Le creyó a Dios y actuó como que le estaba diciendo la verdad. Noé también le creyó a Dios y actuó como que estaba diciendo la verdad. Y era la verdad,
vino un diluvio y era la verdad. Dios le entregó la tierra prometida a Abraham, que hoy sigue siendo el territorio de la nación de Israel. Porque Dios siempre dice la verdad. Y para llegar a ser héroes de la fe, lo que tenemos que hacer es obedecerlo. Obedecerlo con gusto, con disposición y con confianza absoluta. Pero sigue hablando de Abraham en los versículos 17 al 19. Dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fíjese qué locura, pero obedeció. Dios le pidió a su hijo y él confió tanto en Dios que fue y entregó a su hijo y estuvo a punto de sacrificarlo hasta que Dios lo detuvo. Obediencia. La pasión de los héroes de la fe es obedecer al Señor, porque confían en Él, porque le creen a Él, porque saben que les está diciendo la verdad. En el versículo 29 leemos que Moisés y el pueblo de Israel por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y el verso 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Mire, Moisés en obediencia comenzó a caminar hacia el mar rojo cuando todavía no se abría. En obediencia Josué le estuvo dando vueltas a Jericó, solo porque Dios le haya dicho que así derribaría la muralla y los muros de Jericó. Obediencia. Aun cuando lo que Dios nos dice parecieran una locura. ¿Cómo se va a abrir el mar para que entremos caminando? ¿Cómo se va a caer una muralla de roca solo porque estemos marchando alrededor y gritemos al final? ¿Cómo Dios va a levantarme descendencia de mi hijo al que voy a matar en este momento en su adolescencia? Locuras y locuras. Pero que cuando Dios las pide, los que son héroes de la fe le obedecen sin dudar, porque le creen, porque confían, porque son héroes de la fe. Los héroes de la fe no razonan los mandamientos de Dios. Los héroes de la fe no cuestionan los mandamientos de Dios. Los héroes de la fe no le buscan pros y contras a lo que Dios manda. Porque para ellos no es una opción. La voluntad de Dios es una orden. Y ellos obedecen gustosos porque le creen a Dios. Usted y yo podemos ser héroes de la fe. Si en este momento determinamos que vamos a obedecer todo lo que Dios nos dice, si cada mandamiento que leemos, si cada dirección, si cada consejo que nos da, lo hacemos como una realidad de nuestras vidas y actuamos como que nos está diciendo la verdad, seremos héroes de la fe. Y este es el desafío que Dios tiene para nosotros. En un mundo lleno de incredulidad, en un mundo que se está alejando de la verdad de Dios, en un mundo que está ignorando los mandamientos de Dios, en un mundo que se está riendo de Dios y en un mundo donde los cristianos están haciendo a Dios tan pequeño que ya no se refleja al mundo. En este tiempo que vivimos, el desafío que el Señor nos está enviando a cada uno de nosotros es que entreguemos nuestras vidas, que le obedezcamos, que le creamos, que confiemos y que actuemos como que nos está diciendo la verdad. En pocas palabras, el desafío es: sé un héroe de la fe. Sea un héroe de la fe. Hombres y mujeres que me escuchan, no sé qué edad tenga, no importa la edad que tenga, no importa su condición económica, no importa su condición de salud. Si en este momento usted determina convertirse en un héroe de la fe y llegar a ser parte de ese salón de la fama en donde el Señor está levantando y honrando a los que le creen a Él, entonces decida hoy mismo que a partir de este momento usted vivirá por fe. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Viva creyéndole a Dios. Viva entregándose y entregando lo que sea a Dios.
Viva agradando a Dios en todo y viva obedeciendo a Dios en todo lo que manda. No necesitamos ser superhéroes, no necesitamos una fuerza especial, no necesitamos una inteligencia muy avanzada. Lo único que necesitamos es un corazón humilde para reconocer que Dios es Dios y que nosotros somos sus siervos, sus siervas, y que estamos en este mundo para cumplir sus propósitos. Pero para hacerlo y para vivir la vida plena que Él nos promete, necesitamos convertirnos en héroes de la fe. Déjeme completar leyendo la última parte de este capítulo 11 a partir del versículo 32 al 35. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Grandes victorias para los héroes de la fe. Éxitos maravillosos que glorifiquen a Dios. Pero déjeme seguir leyendo a continuación. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. También hubo sufrimientos, también hubo pérdidas, hubo aparentes derrotas. Pero mire, los héroes de la fe, todos ganan al final. Porque al final recibiremos aquella tierra que nos tiene Dios prometida, donde no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, donde recibiremos nuestros galardones por haber sido obedientes, no por haber sido personas poderosas o superhéroes, simplemente hombres y mujeres que le creyeron a Dios, que agradaron a Dios, que confiaron a Dios, que obedecieron a Dios, y sus vidas fueron instrumentos de bendición. Así que en esta hermosa galería de héroes de la fe, hay un lugar para usted. ¿No le gustaría ser parte de esta hermosa galería de héroes de la fe? Venga al Señor y ponga su vida en una ofrenda viva para que sea usada por Dios. Padre bendito, honramos tu nombre y te glorificamos por ser un Dios santo y perfecto, por elegirnos a nosotros, Señor, así como somos, sin aparentemente nada especial, nada poderoso, ninguna capacidad que valga la pena. Sin embargo, por tu gracia, tú nos capacitas, tú nos llenas de poder, tú nos das dirección y usas estas vidas insignificantes como poderosos instrumentos para hacer maravillas, solamente para que tú seas conocido. Gracias por darme esta oportunidad y por elegirme a mí. Yo acepto, Señor, aquí está mi vida. Tómala y conviérteme en un héroe de la fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo espero que usted haya hecho esta oración suya, que también haya puesto su vida en las manos de Dios. Salgamos a vivir nuestras vidas y agrademos a nuestro Dios. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Soy el pastor Alejandro Varela. Estoy en La Paz, Baja California Sur. Me quedo orando por todos aquellos que escuchen este mensaje, que Dios les hable. Y si Dios nos concede la vida, yo le invito para que ya comencemos el mes de abril, el próximo domingo, con un nuevo mensaje que nos lleve a un encuentro con el Señor en el que Él nos hable. El Señor le bendiga.